través de la historia, eh, las cosas que han pasado generalmente por el transcurrir del tiempo, las cosas empiezan a cambiar de forma. Generalmente los mitos, las leyendas y demás a través del tiempo se empiezan a cambiar completamente y se hace como un monstruo de ciertas historias y demás. Algunas historias arrancaron como historias reales, pero que con el tiempo se fueron transformando y cambiando y perdiendo la esencia. Y al perder la esencia, entonces a uno le toca exhaustivamente ir a mirar en los libros de historia y demás, esto que están diciendo o están enseñando es real o no. Algunas cosas como los mitos, como las leyendas y demás, son historias que posiblemente arrancaron de una situación real, pero que luego con el tiempo se fue exagerando, 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 hasta que finalmente se perdió el sentido. ¿Se perdió el qué? El sentido. Y eso sucede también con nuestras creencias. Nuestras creencias a veces se han convertido en una serie de acontecimientos que han pasado, pero que a cada persona le da su forma y que al transcurrir del tiempo esa forma empieza a mutar. Y al mutar se pierde la esencia de la historia real. Y es precisamente eso sucede con la Navidad. Cuando a nosotros nos hablan de la Navidad y hablamos de la natividad, empezamos a perder la esencia de por qué nació la Navidad. Y al perder la esencia de por qué nació la Navidad, empezamos a especular y a creer algunas cosas que realmente nos alejan del propósito de lo que es la Navidad. Y en esta mañana quisiera invitarle a que a través de las Escrituras nos hablara realmente del origen de la Navidad, que pudiéramos hablar de algunos mitos de lo que realmente no es la Navidad, pero lo que sí realmente representa la Navidad. Generalmente esta charla siempre la hago al finalizar, ser muy cerca del 24 y demás, pero preferí hacerlo desde ahora porque este es un tiempo donde generalmente algunos se meten en modo Navidad. Entonces arrancan las novenas. Yo no sé por qué estoy aquí con un pandero y demás, pero aquí yo estoy por la natilla. Algunos van por la natilla, levanten la mano por los cuales van por la natilla. Miren, aquí hay algunos sinceros, muy bien, sin vergüenza levanten la mano. Y van por la natilla, por el buñuelo. He escuchado gente ahorita que, yo me he hecho ayuno durante todo este tiempo, me he cuidado, pero para la Navidad yo aflojo. Entonces ellos aflojan, porque para ellos el sentido de la Navidad es comer natilla, buñuelos e ir a ver luces. Ese es el sentido de la Navidad. Para algunos el sentido de la Navidad es el sentido del dolor de cabeza, de los regalos que tengo que empezar a comprar y no tengo la plata, yo no sé dónde me va a dar. Y es un estrés todo el mes de cómo lo va a poder hacer. Algunos, la Navidad representa un tiempo donde les recuerda cuando vivían con sus papás y no tenían para comer nada y demás. Entonces es un recuerdo triste. Para otros la Navidad es un recuerdo de con aquellas personas que compartieron, abuelos, tíos y que ya no están. Y entonces es un periodo de nostalgia, donde los que se fueron, de cuando niño, qué linda era la Navidad y compartíamos todos, pero abuelo y abuela ya no están, ya no es lo mismo, ya la Navidad se va perdiendo. Y a otros dicen, no, la Navidad era cuando nos uníamos en la cuadra y empezábamos a pintar rojo, blanco, verde, blanco, y colocábamos festones y demás. Eso para no, ahora ya no. Y entonces cada uno tiene un concepto, pero realmente de la abundancia del corazón habla la boca, porque esa persona puede llegar a percibir que eso es la Navidad. No, algunas cosas pueden suceder alrededor de la Navidad, pero lo que nosotros necesitamos mirar es si el origen de lo que realmente es la Navidad y no perder ese concepto. Si pudiéramos hablar o estudiar sobre el tema, podríamos ir a uno de los capítulos o uno de los evangelios que describe cómo fue realmente todo lo que escribe este hombre llamado Lucas. ¿Cómo se llama este hombre? Lucas. Lucas lo que hace es que intencionalmente él es un hombre que va escribiendo poco a poco lo que representaban los hechos históricos. Cada una de las vivencias de los apóstoles, de lo que pasaba allí, fue escrito por Lucas. Entonces nuestra fe o la Navidad o lo que vamos a hablar de la Navidad no tiene que ver con un mito, o no tiene que ver con algo que nos contaron, sino tiene que ver con hechos reales.
Y Lucas capítulo 2 empieza a hablarnos un poco de lo que representa allí la Navidad. Dice, capítulo 2, dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser, cual estaba, versículo 5, para ser empadronados con María su mujer, desposada con él, el cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. He aquí que les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Amén. Vamos a intentar leer aquí o describir algunas cosas que dice allí. Lo primero es que en el Antiguo Testamento, recuerden que hay 400 años que separan el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? Y en esos 400 años hay un silencio total. Ese silencio total es: el Señor no habla, el Señor calla. El Señor tiene el control absoluto, nunca ha perdido el control de nada, pero en ese tiempo Él calla. Y lo que sucede a través de, o alguien nos lo puede mostrar. Ezequiel tiene una visión, y la visión nos muestra cómo Dios cayó. ¿Y cómo Dios cayó? Él tiene esa visión de que de repente la presencia del Señor estaba cerca del arca, empezó como una nube, empezó a dar vueltas en las nubes, estaba cerca de los querubines, se hizo en la parte oriental del templo, y luego se fue hacia las montañas y desapareció. ¿Qué representaba eso? La presencia del Señor. O sea, que durante ese tiempo el Señor estuvo con ellos, pero como una nube en el desierto que los protegió ante el sol o ante las noches y demás. Esa nube que representaba la presencia del Señor que estaba en el arca se fue. Qué triste es eso. Qué triste es cuando una persona tiene algo de Dios y que de repente eso de Dios se va. O sea, la presencia del Señor guarda, protege, orienta y demás. Por eso yo siempre pienso que lo peor que le puede suceder a un cristiano, ¿saben qué es? Cuando el Señor le dice, haga lo que quiera. Haga lo que quiera, tranquilo. Si quiere seguir pegando, yo no le tengo ningún problema. El Señor se quita. Pero me parece terrible. Ese es la mayor ira de Dios representada, porque de alguna manera Dios nos mantiene con su misericordia. Y aquí sucede exactamente eso. Sucede que el Señor se va, y la presencia del Señor se va, y el Señor calla durante mucho tiempo. Ahora, lo que sucede allí es que viene el Mesías, el esperado. O sea, que eso que se perdió ahora viene encarnado en un hombre llamado Jesús. Y esto tiene un concepto, porque generalmente cuando nos hablan del nacimiento de Jesús, para nosotros pensamos, ese niño no existía y ya empezó a existir. No, la palabra del Señor en Juan nos dice que Jesús ya existía. ¿Que Jesús qué? Ya existía. Dicen que todas las cosas fueron hechas por Él, creadas por Él, en Juan capítulo 1. Y empieza a hablarnos de que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo vivían en la eternidad. Y ese al cual le daban gloria, los ángeles lo adoraban y demás en la eternidad. De repente ahora este hombre se encarna en un bebé, se encarna como tal en un cuerpo humano. Y es tremendo, porque nosotros no podemos ver eso. Cómo Jesús renuncia de alguna manera a esa adoración y demás por un tiempo. Y siendo Dios y teniendo todo el poder para hacerlo como tal, se humilló. Y ese Dios, ese hombre hecho Dios, viene en medio de la oscuridad a convertirse en una luz. Por eso el nacimiento de Jesús tiene una connotación muy profunda, porque es la salvación para todo el mundo. Es la luz en medio de la oscuridad del hombre, la podredumbre del hombre, de la inmoralidad, de eso de quererse hacer sin Dios y demás. Jesús viene y representa esa luz. O sea que lo que estamos hablando de la Navidad representa algo, wow, nuestro Mesías vino, pero también vino para morir. Nació para morir. Ya tenía claro que tenía que venir a esta vida para morir por ti y por mí.
sea que representa que nuestro Salvador ha llegado. Y eso es lo que representa de alguna manera la Navidad. Ahora, ¿qué pasa? Empezamos a ver algunas cosas que suceden allá alrededor y estas cosas son importantes reconocerlas para ver lo importante que es este acontecimiento y que nosotros lo hemos olvidado. Por ejemplo, lo que podemos ver primero es cómo María fue elegida para ser la madre de Jesús. María como tal es una mujer común y corriente, ¿sí? Como tú y como yo, que tiene de alguna manera necesita ser salva, como todos nosotros necesitamos ser salvos. Pero el Señor vio en esta mujer unas características y demás, y el Señor decidió usarla. Dios el Padre decidió usarla a ella. Y se dice que es una mujer muy joven, una adolescente, que el Señor determina usar para que esa mujer pudiera engendrar a Jesús. Y cuando esto sucede de una manera muy milagrosa, aun cuando ella entran con José en un periodo de casamiento, en un periodo en los cuales ellos piensan en casarse. Generalmente la historia habla de que eran como un año que ellos estaban juntos y que de alguna manera iban a decir, mira, ya van los próximos que se van a casar, los próximos que se van a casar y demás. Y allí sucede algo que un ángel llamado Gabriel llega a decirle a María y le dice, María, tú eres la elegida para tener un bebé. Y ese bebé va a ser el Hijo de Dios, va a ser Dios. Y entonces allí le habla de Jesús. Y entonces cuando a José, de alguna manera, cuando José sabe de que ella está embarazada, y él, claro, se choca y dice, no, pero esta mujer con quien me fue infiel. O sea, yo no he tenido nada que ver con ella, no hemos tenido intimidad. Entonces, ¿cómo de aquí me van a meter el paquete chileno? ¿Qué? ¿Cómo es esta vaina acá? No, suerte es que le digo un examen de ADN, ¿no? Pero él... pero ahí es donde el Señor interviene y a través del ángel Gabriel le dice exactamente a José lo que estaba pasando con María. O sea, uno empieza a ver, wow, cosas sobrenaturales empezaron a estar allí. El Señor necesitó el óvulo de esta mujer y el Señor puso realmente la otra parte para que de alguna manera allí pudiera nacer este bebé sin pecado, que este bebé pudiera nacer sin mancha y que pudiera convertirse en el Salvador del mundo. Y allí empieza lo sobrenatural, wow. Pero empezamos a ver que Dios usó a esta mujer porque Dios, no porque ella fuera perfecta, sino por la gracia de Dios. O sea, ella fue elegida y esa elección es una elección donde Dios honra a esta mujer. Dios también honró el corazón humilde de esta mujer. Fue elegida sobre todas, como ella como tal, pero porque ella también necesitaba un Salvador. ¿Me hago entender? Cuando no es necesariamente, y a veces nuestros hermanos católicos a veces nos ven de una manera extraña, pues nosotros no es que no estemos honrando la vida de María, porque creemos que María como tal hay que honrarla por el hecho de que el Señor la eligió a ella. Como que todo lo que el Señor eligió debemos honrarlo, respetarlo y obviamente es la madre de Jesús. Pero de allí a adorarla, de allí a rendir culto y demás, allá hay una gran diferencia porque nosotros no creemos en ello porque en la dirección que Pablo le da a la iglesia o los apóstoles le dan a la iglesia, no hay como tal un mensaje claro de enseñarles a las iglesias eso que nos dicen que debemos hacer. ¿Me hago entender? Bíblicamente no encontramos que nos esté hablando los apóstoles de cómo conformar la iglesia. Y cuando habla, por ejemplo, uno de los libros que más teología tiene es el libro de Romanos, pero en Romanos no encontramos eso de que nos esté hablando de que debemos adorar a la madre de Jesús, sino por el contrario, se dice que debemos adorar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Amén. Eso es lo que nos está diciendo. Pero sí necesitamos allí honrarla, reconocer que es un instrumento, reconocer que Dios la usó y que tiene unas características especiales. Ahora, lo otro es, había una profecía y la profecía venía en que el Mesías vendría de Belén. ¿De dónde vendría? De Belén. Ahora, si vendría de Belén, entonces imagínense que Jesús, María y José estaban en Jerusalén. Y Belén era una aldea a 8 kilómetros de Jerusalén. Entonces, ¿cómo hace el Señor para que nazca el Mesías si está allá en Belén? Miren el poder que Dios tiene y cómo Dios cuadra todas las cosas. El Señor
toca a alguien que se llama César Augusto. ¿Cómo se llama? Un emperador romano. Y este man empieza con una idea sin saberlo, cómo Dios lo estaba usando, sin saberlo dijo, vamos a hacer un censo. Y en ese censo, lo que vamos a hacer es que vamos a reconocer cuántas personas hay y demás, mostrar nuestro poder político, organizarnos de la mejor manera. Pero fue Dios usando a este hombre. ¿Por qué? Porque José, las reglas eran las siguientes. Todas las personas tenían que ir de donde ellos eran o donde sus familias eran. José venía de Belén, de la familia de David, porque él es descendiente de David como María también. Pero eso lo hablaré luego en otra charla. Pero allí entonces a José le queda que tiene que irse ¿para dónde? Para Belén. Pero se va con ella embarazadita y demás. Cuando llegan allí a Belén, resulta que como los iban a empadronar a todos ellos, pues entonces las casas estaban completamente llenas, no había lugar para nadie y demás. Y llegan a buscar un lugar para María, porque está embarazadita y demás, pero no había un lugar. Imagínense, no había un lugar, fueron a hoteles y demás. No había un lugar, si habían hoteles en ese tiempo, pero no había un lugar para que ellos se pudieran quedar. Alguien, no sabemos quién, pudo haberse tocado el corazón y dijo, no, el único lugar que hay es un pesebre, es un establo, allí donde están unos animales. Cuando nos hablan de pesebre, nosotros lo romantizamos todo y entonces lo colocamos. Yo recuerdo cuando era muy pequeño y entonces hacíamos como el pesebre, ¿recuerdan? Y entonces uno hacía las cajitas y yo recuerdo que le colocaba esos bombillitos y colocábamos el establo. ¡Ay, qué lindo que se ve! Pues no era tan lindo. Era un pesebre, se está refiriendo a un lugar donde se le daba de comer a los animales. O sea, imagínense, y los animales no es que cogen tenedor y cuchara para comer bien, ¿me hago entender? Era un lugar donde le regaban allí la comida como tal y ellos empezaban allí a comer. Allí había heno, había todo allí y no era un lugar como más satisfactorio para tener. Imagínense en ese impacto para nosotros. Imagínense usted cómo será los hijos de España si tuvieran un hijo o un nieto. ¿No creen que estarían con los mejores doctores, en el mejor lugar, en el mejor hospital y demás, como tal? Pero imagínense en ese mensaje de humildad que da Jesús cuando decide nacer el dueño del mundo en un pesebre, donde se le da de comer a los animales. O sea, terrible. O sea, uno puede decir, Dios mío, porque el Señor Jesús empezó a humillarse a sí mismo. ¿Me hago entender? Uy, sí, tremendo Jesús, pero yo no me voy a humillar, pastor. Yo este año tengo que estrenar, sea como sea, porque volver a repetir pinta no aguanta, Señor. Y empezamos a ver que necesitamos mucho de la humildad de Jesús para ver cómo Jesús se despojó de todo y está allí en un pesebre. ¿Por qué nació entonces Jesús en ese pesebre? Porque no había un lugar donde pudiera sostenerlo y porque el Señor estaba tratando de mostrarnos allí que la profecía se iba a cumplir. Porque iban a nacer ¿en dónde? En Belén. Porque la profecía mesiánica estaba allí, porque el concepto político estaba allí. Dios gobierna aún en medio de todos esos imperios. Y retomo esto. Imagínense cómo Dios mueve el corazón de los hombres para poder cumplir su propósito. Me encanta. Ahora, entonces, ¿por qué Jesús entonces nace en un pesebre? Porque no había un lugar en el mesón. Recuerden que mesón realmente se está refiriendo como a no era un hotel o un motel moderno, era una habitación que generalmente era para recibir los huéspedes, pero no había un lugar como ellos. Y entonces allí lo que dice 2 Corintios 8:9 cuando habla de que Jesús nació en una pobreza real, nació sin comodidades, se identificó con los pobres, comenzó en su vida terrenal en humildad. O sea, el Señor no tiene ningún problema con ello. Y yo creo que algo que nosotros como iglesia no podemos perder es precisamente el hecho de que no volver nuestra iglesia clasista. Clasista ay no, solo pobres, no, solo ricos, solo no sé qué. No, el Señor si algo nos enseñó fue precisamente poder, Él vino para gobernar a ricos, a pobres y a todo el mundo, porque eso es hacer iglesia. Allí entonces se cumple el cumplimiento del carácter del Mesías. El Mesías no vendría con apariencia gloriosa, sino con humildad. Me encanta eso. Entonces el simbolismo de ese pesebre representa que Jesús es el pan de vida. ¿Por qué Belén? La palabra Belén se refiere a la casa del pan. ¿A qué se refiere?
A la casa del pan. Belén es casa del pan. Y allí nació ¿quién? El pan de vida, que es Jesús. Y uno puede ver ahí el contraste. César Augusto gobernando allí desde sus palacios, Herodes gobernaba con lujo, pero Jesús nace entre animales. ¡Wow! Me encanta ese concepto. Ahora, quisiera hablar un poquito sobre esto cortamente. A veces nosotros tendemos a hablar más con los pobres porque reconocemos que los pobres han recibido muchas injusticias. Y eso suena lindo. Pero a veces amamos a los pobres y odiamos a aquel que tiene dinero. Yo no lo llamo a eso. ¿Me hago entender? Porque a veces generalmente somos dados a tratar al pobre bien y al rico mal. O a veces tratamos bien al rico y al pobre mal y empezamos a decir, estos son muchos desgraciados. Pues estamos haciendo el mismo pecado. Bueno, el Señor no nos llevó a eso. Porque aún muchos de los seguidores de Jesús eran personas prestantes. Eso es lo que el Señor allí nos revela. Ahora, ¿qué podemos ver? Allí sucede algo tremendo, y es que el Señor invita a personas que otros rechazaban para que pudieran ser testigos del nacimiento de Jesús. Y esos hombres eran pastores. ¿Eran qué? Pastores. Estos pastores que está hablando allí no es el pastor que te unge para que tengas mucho dinero, el pastor que tiene una muy buena corbata, o el pastor que tiene una serie de cosas y tiene la Flor Explorer y demás. A ese pastor no se está refiriendo. Hemos perdido el concepto de pastor. Los pastores que habían en la época eran personas que cuidaban como tal ovejas, animales. Y ellos, para muchos de ellos en ese tiempo, esos pastores eran discriminados. Los veían como a alguien, pero el Señor permite, Lucas 2, lo que estábamos leyendo, dice es que toca a estos hombres para que estos hombres vayan y un ángel se les aparece y les dice, vengan, los vamos a invitar porque el Salvador del mundo ha nacido. Tremenda invitación, ¿me entienden? Y estos pastores van allí a adorar con el Señor. ¡Wow! Me encanta eso. Esa gente era gente humilde, vivían al aire libre, tenían poco reconocimiento social y muchos eran considerados religiosamente impuros. Pero Dios eligió lo más sencillo como los primeros testigos, porque esa es la manera como el Señor actúa. Y entonces allí el ángel del Señor se les aparece de noche, la gloria de Dios los rodea, los pastores sienten gran temor. Claro, si un ángel se le aparece a uno, pues uno se paniquea. Pero la luz se impone sobre esa oscuridad y ellos empiezan a adorar al Señor. Tremendo. ¿Por qué tremendo? Porque ellos, cuando son llamados a obedecer, ellos no se resisten, van a adorar al Señor. Ellos, cuando el Señor les habló, o el ángel les habló, ellos creyeron el mensaje, ellos actuaron sin demora y dejaron sus ovejas, buscaron el Salvador. Me encanta eso. Es que y aún ellos fueron y adoraron en medio de un pesebre, no como que, ay, no, esto está muy sucio, qué cochino que está, yo por allá no entro. No, con toda la humildad y con todo el corazón lo hicieron. Eso es lo que hacen estos pastores y me encanta eso porque el Señor toma eso. Ahora, podríamos preguntarnos allí en medio de todo eso, yo tengo un corazón de adorador, ¿sí? Yo realmente soy obediente. Los ángeles haciendo full fiesta, los pastores haciendo full fiesta. Y a veces nosotros empezamos a ver en la Navidad que a nosotros lo que menos nos importa es cómo Jesús se sienta, si realmente está en nuestras conversaciones o no está, si realmente hay una humildad, porque ese es realmente el sentido de la Navidad. Ahora, hay otro hombre llamado Simeón. ¿Cómo se llama? Simeón. Y otra señora que se llama Ana. Simeón dice que es como un viejito que tiene como unos 80 años, pero Simeón toda su vida estuvo orando por conocer el Mesías. Cuando Jesús nació, él tenía que ir a que lo circuncidaran. ¿A qué? Que lo circuncidaran, porque él tenía que cumplir la ley. ¿De acuerdo? Entonces algunos dicen que a los 8 días tenían que llevarlo, otros dicen que a los 40 días lo llevaron allí a presentarlo al templo. Generalmente eso es lo que hace un niño. Cuando nace, se viene y se presenta en la iglesia. No es un bautismo, que se confunde, ¿recuerdan? Porque el bautismo se realiza cuando una persona ya es consciente de lo que quiere.
¿sí? De aceptar la fe y demás. Pero Jesús es llevado y presentado. Cuando fue llevado como tal, allí estaba Simeón. Y Simeón lo que hace es que él ve y le dice a José que le deje cargar el bebé. Y cuando empieza a cargar el bebé, él se encanta porque él dice, pude ver los ojos del Mesías, ya puedo morir en paz. ¡Wow! Él sabía que durante mucho tiempo estuvieron hablando del Mesías y ahora él tiene el privilegio de poder ver al bebé. Pero ese Simeón tiene algo como de profeta, porque cuando lo ve le dice, muy lindo y todo María, pero usted va a sufrir. Está diciendo que este Salvador iba a morir por el mundo y que María iba a sufrir. Es lo que le dice este profeta. Pero también había otra mujer que se llamaba Ana, que también estaba esperando la llegada del Mesías y también puede verlo en el templo. ¡Wow! Me impresiona esto porque cuando yo estaba estudiando el tema, tú y yo nos impresionamos porque Jesús es lo que es. Nos impresiona porque esta festividad, claro que tiene una repercusión muy alta, es que es el nacimiento del Mesías, nada más ni nada menos. ¿Cuántos de ustedes celebran los cumpleaños de sus hijos, de su papá, de su mamá, porque reconocen que son importantes? Más cuánto no lo del Salvador. Ahora, eso es lo que el Señor quiere que nosotros validemos, que podamos reconocer realmente quién es Él. Ahora, otro y allí voy a empezar a hablar algo triste para algunos, pero pues tengo que aterrizarles en esta idea. La palabra del Señor dice que vinieron unos reyes. ¿Quiénes vinieron? Unos reyes. Pero la palabra del Señor no nos enseña que eran 3 reyes. No nos da los nombres. No nos habla de que eran reyes como tal y que llegaron, posiblemente eran muchos reyes, pero cuando habla de que eran reyes, la palabra del Señor no se está refiriendo a reyes como tal, sino se está refiriendo a personas como magos. ¿Ya que se está refiriendo a magos? Eso lo puede encontrar en Mateo 2 del 1 al 12, si lo quiere luego estudiar. El texto original utiliza la palabra Maioi, pero no significaba como hechiceros o como nosotros lo conocemos, sino que eran personas que eran sabios del Oriente, ¿sí? Estudiosos de los astros. Ahora, los astros no es los que se le andan vendiendo o leyendo el astro a usted cómo le va a ir, o el chance, o le vendía el astro o algo así, sino son astrólogos que estudiaban como tal los planetas, el espacio y demás. Y se dice que ellos eran orientales, hombres educados y respetados. Ellos no practicaban magia, espectáculos, sino ciencia y sabiduría antigua. ¿De acuerdo? ¿Por qué no eran reyes? Mateo no los llama reyes, ¿sí? No se menciona un reino, no se menciona corona ni trono. La idea de reyes surge siglos después. ¿Por qué? Porque hubo una interpretación del Salmo 72, versículo 10 y el 11, y Isaías 60, del 3 al 6, que daban como una interpretación de que eran reyes. Pero realmente la palabra no nos clarifica que eran reyes, no nos dice que eran reyes. Ahora, la iglesia entonces medieval lo que hizo fue mezclar la profecía simbólica con la historia de Mateo. O sea, como que esto sucede y esto casa aquí, pues realmente la palabra del Señor no nos enseña eso. Ahora, ¿por qué dicen que eran 3 hombres? Porque venían 3 regalos. Posiblemente si eran 5 regalos, entonces eran 5 reyes, ¿me entienden? O sea, empezaron a sacar de allí una serie de cosas, pues que la palabra no lo ajusta allí. Mateo 2 al 11 dice que Jesús estaba ya en una casa. Miren esto. ¿Recuerdan que nosotros generalmente vemos la imagen del pesebre y que llegaron los 3 reyes magos? ¿Recuerdan? Pues la palabra del Señor no dice que estos hombres sabios llegaron al pesebre, sino que aproximadamente Jesús tenía meses o ya tenía como 2 años cuando fueron a visitarlo, pero no fueron a visitarlo al pesebre, sino dice en Mateo que fueron a visitarlos a una casa. Ahora, de casa a pesebre hay una gran diferencia como tal. Entonces no fueron a un pesebre como tal, fueron allí a honrarlo. Ahora, ¿qué es lo que ellos llevan? Ellos llevan allí 3 cosas. Oro, sí, todos lo conocemos, por eso sí lo dice la palabra. Incienso y el otro, ¿qué era? Y mirra. Esto es muy profético porque representa como tal lo que el Señor es o lo que el Señor va a hacer. El oro representa, ese es un regalo a la realeza del Señor. Dios como rey.
Pero el incienso representa como tal, recuerdan que en el Antiguo Testamento, alguien que cargaba incienso, ustedes han visto esos inciensos que a uno le venden, ¿sí? Unos manes que tienen el cabello largo así, ¿sí? Recién lo saben cuál estoy hablando. Un hippie está diciendo acá. Sí, sí. No miren a gente acá en la iglesia. Pero entonces, incienso representaba que el sacerdote cuando iba a entrar al lugar santísimo, para que no, recuerden que cuando entraba al lugar santísimo y si veían pecado podía morir. Recuerda que lo que cogían era incienso y lo quemaban. Algo así como para hacer un húmero para que no se le viera el pecado. ¿Sí me hago entender? Ese incienso lo hacían los sacerdotes. Entonces, cuando le dan a él el incienso, se está refiriendo a que lo representa a Jesús como el sacerdote. ¿Lo representa como qué? Como el sacerdote. ¿Qué hacía el sacerdote? El sacerdote venía a ver, cuénteme todos esos chicharrones que tiene, sello de tu esencia. Usted tiene eso, usted tiene lo otro, usted está luchando por eso, usted no sé qué. Todo lo anotaba. Yo como sacerdote, entonces el sacerdote iba y se presentaba delante del Señor y empezaba a decir, mire, los de sello de tu esencia le falta esto, eso. Eran los intercesores del pueblo. Entonces, cuando habla de que se convierte en el incienso, se está refiriendo, wow, es el sacerdote. Oro representa al rey. Incienso representa ¿qué? El sacerdote. Pero el mirra, este es duro, pero este representa sufrimiento y muerte, porque con la mirra es como embalsaman los cuerpos. Entonces, imagínense esos tres regalos. Yo estaba pensando en eso y hubieran llegado con un... ¿Cómo se llamaba eso que le daban antes cuando alguien moría? Que ahora ya no lo hacen. ¿Un qué? No, como una cosa... No, como un librito donde le firmaban y le decían, ahí le dejo la familia, murió usted, pero le dejo esto. No, eso tiene otro nombre, que eran de color y eso era todo tenebroso y tenía imágenes allí. Pero es como si le dijeran, traían un regalo y le dijeran, mire, muy bien, muy rey, muy bien sacerdote, pero este va a morir. Imagínense qué regalo le traen. Un sufragio. Exactamente. Sufragio. Recuerden, muy bien. Listo. Ahorita le damos un tinto. Entonces, miren esto. Allí Jesús está recibiendo esta claridad. Esto de parte de ellos, hayan sido los que hayan sido como tal, fueron personas que Dios usó, pero vemos que Dios usó una estrella para traerlos a ellos. O sea, Dios tiene el poder tan grande para poderlo hacer y poder mover una estrella para que los pudiera conducir a ellos. ¡Wow! Alguien decía, así le han preguntado a usted, ay, venga, pastor, vienen con esas preguntas siempre, pastor, ¿Adán tenía ombligo, sí o no? ¿Sí tenía ombligo o no, pastor? Porque la trampa es esta, porque si digo que sí tiene ombligo, entonces tuvo que haber nacido una mamá, porque recuerden que el cordón umbilical estaba allí conectado, ¿recuerdan? Entonces, teológicamente tengo que decir, no, Adán no tenía ombligo, porque fue creado directamente del Señor. Ahora, si yo le digo que ese mismo Dios creó a una mujer y esa mujer no tuvo relaciones sexuales para que tuviera un bebé, no tiene nada de loco, no tiene nada de extraño. Cuando dice que el Señor es capaz de mover a un hombre que no conoce a Dios para que haga un censo, y ahora mueve el espacio y coloca una estrella para poder mostrar, oh, Dios mío, es que estamos ante algo glorioso y grandioso. Eso no fue como un regalo chichipato, movió todo el universo para poder traer el Salvador. ¡Wow! Ahora, entonces aquí venimos en algo. ¿Jesús nació en diciembre o no nació en diciembre? Esa es la pregunta que nos hacemos nosotros. Jesús realmente, ¿en qué tiempo nació nuestro Salvador? La palabra del Señor entonces nos dice que que este contexto histórico más o menos del siglo III al siglo IV fue que se empezó a decir que el Señor empezó a nacer o que nació el 25 de diciembre. Porque había allí, digámoslo así, cuando María, miren esto, María se le va a hablar a Elizabeth. Elizabeth es la madre de Juan el Bautista. ¿Recuerda? Cuando Jesús va a hablar con Elizabeth, la palabra del Señor dice que tiene 6 meses. 6 meses de gestación de Juan el Bautista. Y dice la palabra que llevaban 6 meses calendario. Entonces calcula usted. Entonces enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio.
En ese momento, si es en junio y el ángel Gabriel se le apareció a ella en junio, ¿sí? Entonces calcule 9 meses hacia adelante. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Entonces, más o menos entre marzo, abril y mayo fue que nació Jesús. ¿Me hago entender? No nació en diciembre como tal, ¿sí? Sino que se puso en diciembre en respuesta a una celebración pagana que había allí. Ya vamos a hablar de esa fiesta pagana. Como una manera de poder mostrar al Mesías, de poder evangelizar, pero también de poder frenar el pecado. Pastor, pero entonces si no nació en diciembre, ¿lo vamos a celebrar, sí o no? Ya ahorita vamos a hablar de él. Pero lo que yo me refiero es que tenemos que tener claro ese contexto. Se celebra el sol Vinicius, el sol invencible. ¿A qué se refiere esto? Coincidía con el solsticio de invierno. Simboliza el regreso de la luz. ¿A qué se refiere? Cuando resulta que habían dos fiestas paganas, digámoslo así. Una se estaba refiriendo al dios, al sol Vinicius, y Saturnalia. Saturnalia se refiere como a una adoración a Saturno, ¿sí? Y entonces en ese Saturno, lo que buscaban allí era que era como una fiesta porque se acababa el tiempo, el periodo de la agricultura, ¿sí? Y entonces allí lo que hacían era una celebración, y en esa celebración, ¿qué consistía en esa celebración? Consistía que era una fiesta dedicada, era una fiesta dedicada a Saturno, dios romano de la agricultura. Era una fiesta popular no religiosa, profunda. ¿Qué incluía en esa fiesta? Vamos a ver si se parece mucho a la que hacemos nosotros. Banquetes, intercambio de regalos, suspensión temporal del trabajo, ambiente festivo. Esa era la fiesta de Saturnino, de Saturnalia, ¿de acuerdo? No celebran allí el nacimiento de un dios, sino el fin del ciclo agrícola. Pero luego viene la otra, que es el sol invencible. ¿Y qué es ese sol invencible? Es oficializada por el emperador Aureliano en el año 274 después de Cristo y se conocía como el solsticio de invierno. ¿Qué pasa con ello? Resulta que Jesús, cuando nace, en diciembre, el solsticio reflejaba lo siguiente: que las noches eran muy cortas y los días, los días eran muy largos, o las noches muy largas y los días muy cortos, ¿de acuerdo? El 21 de diciembre, entonces se empezaba a cambiar eso. ¿Cómo así que cambiaba eso? Ahora la noche ya no iba a ser más larga, sino el día iba a ser más largo. ¿Me hago entender? Entonces ellos dedicaron como al dios Sol. Lo que vamos a hacer es que ahora como que pensaban de la siguiente manera, no es que el dios Sol ha perdido fuerza, ha perdido firmeza, pero ahora el dios Sol va a salir y a recuperar el tiempo perdido. Entonces, y lo que pasaba era que tenía que ver con la traslación de la Tierra, un movimiento de traslación de la Tierra, y por eso los días eran muy cortos y las noches muy largas. Pero a partir del 21 de diciembre eso cambió. Entonces ellos decían, hay que celebrar esto, porque el sol está recuperando lo perdido. Esas eran las dos fiestas. Una Saturnalia y la otra era hacia el sol, ¿de acuerdo? De allí es donde todo el mundo en Europa todo el mundo se volvía loco con esas dos fiestas y demás, y entonces deciden empujar la fiesta cristiana para que empezara a ser el 25 de ¿qué? De diciembre. Ahora, otra cosa que no les dije, pero que es un dato importante. Recuerda que yo les dije que los pastores fueron a adorar a Jesús y demás, ¿recuerda? Si hubiera sido en diciembre, en esta época están en invierno. Ellos no hubieran podido ni siquiera salir, no hubieran podido hacer todo lo que... imagínense hacer un censo en pleno invierno. Pues como político estaría re loco, ¿me hago entender? Entonces, básicamente no, el Señor no nació en diciembre, pero sí se dice que nació en marzo. No lo dice exactamente la palabra, pero podemos hacer lógicamente podríamos llegar a esa conclusión. Ahora, otra de las cosas que nosotros practicamos en la Navidad es el árbol de la Navidad. Pastor, ¿es satánico? Yo tengo mi arbolito de Navidad. No se va a meter con mi árbol, pastor, porque de eso depende que yo vuelva a la iglesia. Ya voy a hablar de eso. El árbol
de práctica, de donde nació este arbolito siniestro, no mentiras, eh, tenía que ver precisamente con estas fiestas de agricultura y demás. ¿Qué pasaba? Que como venía el invierno, la idea era que un pino pudiera representar el verde esperanza. Sí, sí, el verde generalmente cuando usted busca los significados de los colores, el verde es esperanza, sí saben eso, ¿no? Pues desde esa época antigua, lo que hacían era que colocaban árboles que representaban precisamente la esperanza. Este invierno va a pasar, pero va a venir la primavera y demás. Eso se convirtió como en como en un talismán a la cual las personas creían allí, ¿sí? Entonces, ¿cómo entra ese árbol en la tradición cristiana? Dice que hay dos maneras. Una, se reconoce que ese árbol empezó a hablarse del árbol que estaba en Génesis, recuerdan que era el árbol del bien y del mal, ¿recuerdan? Que había un árbol que era el que empezaban a adorar allí. Y que en lugar entonces de manzanas empezaron a colocar bolitas y demás. Algunos dicen que de allí poco a poco se convirtió en un árbol de esperanza. Entonces el árbol del Edén se asoció con Cristo, las manzanas fueron reemplazadas por adornos y las luces representan a Cristo como la luz. Eso es lo que empieza a ver allí. La Biblia prohíbe el árbol, ¿sí o no? Algunos citan Jeremías 10, pero Jeremías 10 está hablando de un contexto idólatra donde lo que se habla del árbol se le da un contexto idolátrico y demás. El verdadero peligro del origen de esto es más bien como que la Navidad se ha convertido, ya sigo hablando del árbol, pero digámoslo así, que nosotros hemos perdido el rumbo de la Navidad porque la Navidad para nosotros se ha convertido en un origen materialista, consumista, y Cristo no es el centro de todo. O sea, hemos venido perdiendo. Entonces un árbol sin Cristo entonces no tiene sentido. Cristo sin árbol sigue siendo Salvador, aún haya o no haya eso. Entonces ese árbol como símbolo de esperanza, como lo hablé en el problema del invierno en el mundo antiguo, ya lo hablé, cómo Dios le daba allí, cómo los hombres le daban como una confianza a este árbol. Entonces ese árbol es una señal de vida. Bueno, eso ya lo dije, pero estoy tratando aquí de empatar con que cómo nosotros, algo que nació, que fue pagano como tal, cómo a través del tiempo fue mutando y se convirtió en algo como cristiano. Ya voy a hablarles de ese tema. Pero también hay otro tema que tiene que ver con el árbol y tiene que ver con Papá Noel. Dígale al que está a su lado, lo siento, pero Papá Noel no existe. Dígale al que está a su lado. Miren esto. Ese es puro Papá Noel. Nicolás, había un hombre que se llamaba Nicolás. ¿Cómo se llamaba? Nicolás. Nicolás quería ser sacerdote. Su papá no quería, pero su mamá sí. Sus papás, viene una gripa, creo que viene sobre ellos y mueren. Y al morir, este hombre quedó con una riqueza. Y este hombre pues decidió cumplir su sueño, pero este hombre empieza a ser un hombre muy generoso. Empieza a dar, dice que hay unas hermanas que están pasando por una crisis y demás, y empiezan a reconocerle su generosidad. Y de allí, entonces, empiezan a ir, como todo lo que nosotros generalmente hacemos, cuando vemos un pastor que Dios lo usa tremendamente, generalmente lo idolatramos, ¿sí? Como una persona que lo ve un milagro, generalmente idolatramos todo y lo levantamos, pues generalmente pasó exactamente con este hombre Nicolás. Lo empezaron a reverenciar y demás. Y este hombre como tal empezó en norte, en Holanda, se le llamaba Sinterklaas. ¿Cómo se le llamaba? Sinterklaas. Y se celebraba con regalos a los niños. Entonces el día de Sinterklaas, porque era allí. Y en América, inmigrantes holandeses llevaron a Estados Unidos esta creencia y entonces esa creencia evolucionó y le llamaban Santa Claus. ¿Cómo le llamaban? Santa Claus. Entonces el hombre fue mutando y ahí fue donde le montaron el trineo, los renos, el traje rojo, que vivía en el Polo Norte y demás, todas estas creencias como tal. El problema como tal de esto
es que esto empieza a esconder el verdadero sentido de la Navidad. Porque cuando tú le das sentido más a un árbol, no estoy diciendo que sea malo, ya voy a hablar de la posición que nosotros tenemos, pues no, pero todo este tipo de cosas, el materialismo, el consumismo, el Papá Noel, el tener, el como todo el año yo fregándome en la vida, pues en diciembre yo tengo derecho a gastarme mi prima. Y se gasta la prima, el tío, la tía, todo se lo gasta porque siente un concepto de un ambiente consumista como tal. Y si no me dan regalos, güey madre, ¿cómo así? A todos les dieron buen regalo y a mí un par de medias y calzoncillos. No, yo no vuelvo por esa familia y demás. Pues somos muy centrados en ese tipo de cosas, ¿o no? No, aquí no, pero en otros lados sí pasan esas cosas. Porque hemos perdido verdaderamente el sentido de la Navidad, porque se lo hemos dado a otro tipo de cosas. Digámoslo así, Papá Noel es demoníaco y entonces lo vamos. No, Papá Noel como tal es una historia al cual el hombre la idolatró, se ha convertido en un elemento consumista. ¿Recuerdan las famosas comerciales de Papá Noel con Coca-Cola? ¿Recuerdan todo esto? Que nos habla del consumismo, de la belleza, de las luces y demás. ¡Ah, wow! Yo sí disfruté la Navidad porque me fui detrás de los carros de Coca-Cola y sí la disfruté. Pues la Navidad es mucho más que eso. ¿Qué entonces es el significado de la palabra Navidad? Viene de natividad y natividad es nacimiento. ¿Qué es natividad? Nacimiento. Y la palabra natividad viene de la palabra nativitas, que significa entonces eso, nacimiento. Entonces, ¿qué incluye la Navidad bíblicamente hablando? El anuncio a María, el viaje a Belén, el nacimiento en el pesebre, los ángeles anunciando a los pastores, la adoración de los pastores, la visita posterior de los sabios del oriente. Y entonces la natividad representa la encarnación de Dios para que fuera hombre, la humildad de Dios, el inicio de la redención. Y la Navidad no es un mito, ocurrió en un tiempo real, bajo gobernantes reales. Y la Navidad en la tradición cristiana, con el tiempo, empezó a recordar el nacimiento de Cristo, a enseñar la fe a través de escenas y relatos, usar la natividad. Bueno, digámoslo así que ahora quiero como ir, ya ahorita uno todo esto y doy un mensaje central, pero quisiera que tuviera toda esa información para que todo esto nos empiece a llevar verdaderamente al sentido de la Navidad. ¿Cómo vivir entonces la Navidad y cómo celebrarla? ¿Cómo vivir la Navidad como cristianos? Primero yo tengo que reconocer que tengo que darle el centro a Cristo. Jesús es el centro. No es esa plata que usted necesita para darle regalo a todo el mundo. No, ese no es el centro. Usted necesita entender que el centro es Jesús, la familia. Que Jesús debe estar en la familia, en las conversaciones, en las decisiones que usted toma. Eso es darle lugar a Jesús. Es vivirla con un corazón agradecido. Es que yo puedo reconocer todo lo que Dios a mí me ha dado ha sido por el Señor. No le doy ese lugar al Señor, ¿sí? Debería vivirlo con gratitud. Pero algunos vinieron hoy por regañadientas, pero no por el hecho de, Dios mío, estoy terminando un año y debería tener una conexión con Él para agradecerle todo lo que Él ha hecho por mí. Y debería despertar eso en mi vida, un deseo por estar en su casa y por compartir con mis hermanos, porque todos nosotros estamos celebrando los cumpleaños de ese Mesías. Amén. Ahora, no quiero, es que ahora entonces si lo invitaron a no, ay no, venga, yo le voy a hablar realmente de los reyes. Yo sí le voy a decir cuántos pares son 3 moscas, sí le voy a hablar de todo. No, ese no es el concepto que nosotros debemos hablar. Este es un tiempo para evangelizar. ¿Un tiempo para qué? Para evangelizar, para mostrar el amor de Dios hacia otros, para poder hablar de Jesús, no para entrar en contiendas. Es el momento para poder acercarme a Dios si me he alejado. Es el tiempo de mostrarlo a través de mi manera de vivir, mi manera de hablar, el amor hacia otros y poderles hablar con claridad sobre Jesús. Ese es el verdadero sentido de la Navidad. Ayer tuve que acompañar fui como facilitador a un programa donde a un operador en el cual yo trabajo de vez en cuando, y tuvimos que ir a darles unos regalos
como tal a unos niños que viven en una situación muy precaria porque sus papás y demás son personas que tienen hogares disfuncionales graves, muy graves como tal, reconocidos como tal. Y yo vi como muchas personas se empezaron a esforzar para darles sus mejores regalos, contrataban una empresa, esa empresa trajo regalos y demás. Y yo pude ver la cara de los niños abriendo los regalos y demás. Pero yo pensaba dentro de mí, todos estaban maravillados de eso, pero yo pensaba dentro de mí, pero Dios mío, ningún regalo puede comprar un papá y una mamá. Ningún regalo puede comprar el calor de un papá, el calor de una mamá, el testimonio de un papá, de una mamá. Y a veces nosotros nos enfocamos tanto a nuestros hijos a que reciban un buen regalo y demás, pero finalmente usted sabe que cuando va pasando el tiempo, lo que antes lo mataba a usted por esas zapatillas que se enloquecía y mataba a su mamá por, pero me va a dar para las zapatillas, ¿sí o no? Acuérdese, no, usted no es, eran otros. Pero con el tiempo usted empieza a darse cuenta que lo más importante es la familia, es hablar de Cristo, es hablar de salvación. Y nosotros deberíamos reconocer eso. Pues nosotros estamos muy lejos porque nos dejamos llevar por todo este sistema comercial y demás. Ahora es malo los regalos, no es malo los regalos, pues entonces ¿para qué le llevaron a Jesús regalos? Entonces para llevarle ¿cómo se llama? Yolandita, un sufragio a alguien de regalo. Mire, le doy este sufragio, pero la salvación está en Cristo. No vaya a hacer eso. Pero los regalos no son malos. Los regalos se tienen que hacer con amor. Y el amor no se mide por la cantidad de dinero que le dé usted. El regalo se mide por cuánta plata. Valió 20,000 pesos. Uy, no, qué chichipato. Ese 200, ese me quiere más. No, si fuera por eso, pues imagínese. Pues nosotros enseñamos eso. Yo hablaba ayer con una persona precisamente que trabaja con esto y me decía, el problema es que en diciembre todo el mundo se mueve. Las iglesias cristianas empiezan a dar regalos y regalos. Está bien. Las empresas se unen y demás, pero durante todo el año no nos dan nada. Es como que las personas dan regalos o porque se sienten presionados o porque como que se sienten tan culpables que de alguna manera quieren darle algo a alguien. No es así. El regalo representa un cariño, un amor, al cual yo quiero representarlo a través de un detalle, de un regalo. Eso es realmente lo más importante. Entonces esta persona me hablaba y me decía, hermano, pero es que mire, se les está enseñando mal. Porque me decía que muchas veces les traían empanadas a los niños, les traían regalos. Entonces los niños eran muy abejas y entonces cogían la empanada y se la daban y entonces se la echaban al bolsillo. Ay, no, ¿me pueden dar otra empanada? Y la persona viendo que él tenía allí una empanada y que no lo comían, pues quería otra empanada. Porque al niño se le fue acostumbrando a que entonces algunos regalos sí me gustan, otros no, esto los rechazo, porque yo lo que necesito es manipular a otros para que me den. Y muchos tienen esa clase de mentalidad. Entonces, el sentido de la Navidad es precisamente recordar a Jesús. Y si hay algo que Jesús te llama, es amar a mi prójimo, amar a mi hermano, a honrarle, pero no a tener que vender la casa y a tener que volverme loco. ¿Por qué? Hay momentos donde si hay momentos de crisis tengo que enseñarle a mi familia esos momentos de crisis. ¿Saben por qué? Porque cuando yo le digo a un hijo, mira, estamos como familia, no tenemos todos los regalos que tenemos y demás, pero estamos unidos, les estoy diciendo, es más importante la familia que un regalo. Pero cuando usted le deja llevar a su hijo porque no le dio lo que quería y demás, y armó ese mero zafarrancho y demás, yo veo mamás que muchas veces no se compran nada, pero hay que comprarle el maquillaje a la niña, los pantalones como ella quiere. Porque si no ella se va a disgustar y yo me voy a sentir un mal papá, porque si hay algo que la publicidad usa es la manipulación. Y algunos papás se sienten supremamente manipulados. ¿Sí vio? ¿Sí vio? Fuimos el 31 de diciembre, el 1 de diciembre, y mire ese con tremendas zapatillas y demás, mire, y la de nuestros hijos, mire. Y mire, si ve ese con esa tablet y demás, y mire ese con un Teletubbies ahí. Y empezamos nosotros, ahora, esto me puede decir, bien, pastor, por lo que está predicando, por el tacaño, que, le gusta darlo más chuchipado, no estoy hablando de eso. Pues nosotros estamos enseñando mal a nuestros hijos y como que darles un buen regalo es como que ellos valen más. Y si le damos un regalo como regular, entonces no valen más y así salen en la vida. A pensar que lo material los mide a ellos. Amén. Nosotros creemos en el árbol, claro, porque después de mucho tiempo atrás, ahora porque hay una postura en la iglesia y con eso voy cerrando. Sé que hoy fue información y demás, pero miren,
Hay posiciones en la iglesia donde dicen nosotros no celebramos la Navidad porque el origen es pagano. Nuestra posición no es esa. Nosotros creemos que la Biblia no nos enseña exactamente el día de nacimiento de Jesús, pero sí creemos nosotros que tenemos que honrar ese día. Sí creemos nosotros que el nacimiento de Jesús, junto con como la Semana Santa y demás, tiene una importancia. Y nosotros honramos ese momento. Como hermanos nos unimos para adorarlo a él. El problema es que usted resulte adorando otra cosa. Que el árbol puede representar esperanza, sí, pero desde que yo no lo idolatre y demás. Ahora, nosotros no hacemos imágenes y demás o creemos en eso porque la Biblia sí es muy clara en ese tema. O sea, sí es muy clara, es específica. Solamente hay una relación con el árbol, pero tiene que ver con una fiesta idolátrica y demás. Ese no es. Nosotros podemos reconocer que estas decoraciones y demás que tenemos es para honrar a Jesús, para honrar su día. Pero no es que yo le atribuya ningún poder. No, si usted le está orando al arbolito de Navidad, destruya eso, hermano. Y si quiere yo le ayudo con eso. Porque el arbolito de Navidad no cumple ese propósito. Que vamos a hacer el ambiente navideño y demás y poder dar regalos. Claro, eso es lo lindo. Pero este sentido de la Navidad realmente es darle el sentido al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el sentido de la Navidad. No es el consumismo, no es las cosas y demás, no. Este es un tiempo para hablar de Cristo, este es un tiempo para hablar del Salvador, un tiempo para hablar del Mesías. Amén. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor por lo que ha hecho? Quiero darle gracias a todos aquellos que nos acompañaron en esta mañana. Espero que el Señor pueda seguir revelando su amor sobre tu vida. Dios los bendiga, Dios los guarde.